Y la tensión política en Corea del Sur no ha desaparecido. A esta hora no ha desaparecido, probablemente sí con el anuncio que ha hecho el presidente de que finalmente va a evitar la ley marcial que él mismo había anunciado. Intentó buscar algo de, por lo menos de calma, en una situación muy compleja durante todo el día. Recién finalizabas, Andrés, el informe con las repercusiones y las consecuencias económicas que esto tuvo. De hecho, la bolsa cayó muy fuerte en el comienzo del día, terminó cayendo de todas maneras con números importantes. Y sobre todo, Ornella, la preocupación ya no solo de la política interna de Corea del Sur, sino de sus aliados en la región y también del propio Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos también, porque sabemos que es un aliado y sobre todo teniendo en cuenta la puja y la crisis que mantiene desde hace muchísimo tiempo con Corea del Norte. Recordemos que cuando el mandatario de Corea del Sur asume la presidencia en 2022, él había prometido restablecer las conversaciones con Corea del Norte. Esto finalmente no sucedió porque la crisis se aumentó mucho más. No, al contrario, la crisis con Corea del Norte se profundizó porque justamente los gobiernos anteriores al actual conservador era justamente más propenso al diálogo con Corea del Norte. Y recién estábamos hablando de Estados Unidos, en el informe veíamos 300 soldados de ese país desfilando. Rápidamente el gobierno de Biden hoy salió a desmarcarse, a decir que el presidente surcoreano no avisó a Estados Unidos que iba a decretar el estado marcial. Un presidente que ya había tenido este año mismo, un llamado de atención de su propio pueblo, porque hubo elecciones intermedias. En abril. Claro, en abril, que en definitiva son las que le dieron la conformación actual a ese Congreso, que es el que le dijo, no, presidente, usted está equivocado, tiene que dar marcha atrás con esta ley. Era muy impactante cuando escuchábamos al presidente de Corea del Sur, diciendo que la oposición parlamentaria, ¿sí?, votada justamente por los ciudadanos surcoreanos, era pro Corea del Norte y que hacían todo lo posible por boicotear las políticas sociales y económicas de su gobierno. Sí, desestabilizar de alguna manera el Estado, ¿no? Y con ese argumento es que el mandatario surcoreano toma esta decisión de declarar la ley marcial, teniendo en cuenta esto que ustedes mencionaban recién, cómo se desmarcó en las últimas horas Estados Unidos. Lo hizo incluso el propio líder del partido, de su partido, estamos hablando del Partido Popular, cuando dijo que tenía que dar explicaciones por qué tomaba esta decisión. No solamente la oposición, que es el Partido Democrático. Convengamos, y Andrés, vos lo planteabas también en el informe, que tomar la decisión de establecer la ley marcial es prácticamente generar una dictadura de hecho, en la forma de gobernar, es suprimir todos los derechos políticos, es suspender los medios de comunicación. Efectivamente, porque además, en Corea del Sur, quien firma ese decreto porque se va a hacer cargo es un general, justamente, porque delinda justamente en las fuerzas de seguridad y sobre todo en el ejército, actividades que le corresponden al Ejecutivo. Veíamos en el informe, Andrés, Sebastián, la situación de los médicos, ¿no? Que se suma a esto que nosotros estamos contando y que de alguna manera tiene que ver con la baja popularidad y el descenso de imagen del mandatario surcoreano, sobre todo en los últimos meses, con médicos que ingresaron en huelga en febrero, que continúan con estas manifestaciones y que a partir de la declaración de la ley marcial, lo que habían pedido las autoridades surcoreanas, el presidente más precisamente, es que en 48 horas tenían que volver a sus puestos de trabajo. Y estamos hablando de un sistema sanitario debilitado porque lo que argumentan los médicos de Corea del Sur es que no dan abasto las universidades, porque lo que quiere el gobierno es que aumenten los colegiados. Cuando vemos en nuestro gráfico el presidente revocó la ley marcial, no es que lo hizo de manera antojadiza varias horas después de que lo decretó, sino que la propia Constitución de Corea del Sur
votada allí por 1948, impone que si la Asamblea, si el Parlamento no está de acuerdo, vota en contra, el Ejecutivo tiene justamente que dar vuelta la medida. Lo hizo por eso, no porque no quiera justamente imponer un régimen autoritario y totalitario para ver si vaya a saber qué condiciones al país, ¿no?